Muy buenos días, familia. Qué rico poder compartir con ustedes este miércoles de devocional. Hoy quiero compartir con ustedes un testimonio muy especial, un testimonio de salud, de sanidad física, pero sobre todo un testimonio de fe. Entonces, antes de comenzar, pues me gustaría que me acompañaran en una sencilla oración. Ahí donde están, cierren sus ojitos y vamos a pensar en el Señor y vamos a decirle: Padre, te damos gracias en este día por tu misericordia, Señor, tu misericordia siempre eterna, que nos recuerda lo que dice tu palabra, que tú cuidas de los tuyos, de los que has escogido y has apartado para ti. Rendimos a ti nuestros corazones en este momento, Señor, y pedimos que nos hables a lo más profundo de nuestra necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, les decía, tengo un testimonio que quiero compartir con todos ustedes. Voy a tratar de resumir lo que más pueda. Desde hace como unos 6 años yo comencé a tener unos síntomas que me llevaron pues a citas médicas y me dijeron que estaba desarrollando quistes en los ovarios. A veces era uno, a veces eran 2 quistes. Porque me hacía los tratamientos, desaparecían, volvían y así los últimos 6 años. Pero el año pasado, a mitad del año pasado, los síntomas comenzaron a ser mucho más intensos, mucho más fuertes, y aparecieron nuevos síntomas además. Por ejemplo, bueno, los síntomas que se empeoraron eran los cólicos. Los nuevos que aparecieron fueron dolores abdominales, dolores pélvicos que se esparcían, digamos, hacia la espalda, hacia la cadera. Mi digestión comenzó a alterarse. Tuve aumento de frecuencia urinaria. Eran varias situaciones que yo no les encontraba mucho sentido. Entre el diciembre del 2024 y abril del 2025, yo pues me la pasé en visitas médicas, muchísimos exámenes complejos me hicieron un CT scan, me hicieron resonancia electromagnética, me hicieron ecografías, ultrasonidos, exámenes de sangre, para ver algo que nunca había escuchado que se llama mapa tumoral. Me tuve que ir de emergencia un par de veces porque no soportaba la incomodidad, el dolor. El dormir se me complicó porque todo el tiempo estaba dolorida. Recuerdo muchísimo el mes de abril, que fue hace nada, hace pocos meses. Yo dormía intervalos de 3 o 4 horas porque el dolor me despertaba, ¿no? No encontraba cómo, si me movía me dolía y si no me movía también. A todas estas, durante estos años, con el acompañamiento con mi ginecóloga, en algún momento ella mencionó una opción, me dijo: ¿por qué no te operas? ¿Por qué no te podemos hacer una histerectomía? Una histerectomía es un procedimiento quirúrgico para remover el útero. Me dijo: ya tú tuviste hijos, no vives incómoda, pues ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no lo consideras? Durante todo ese tiempo de médicos y exámenes, gracias a Dios todos los exámenes salieron bien. Todos me decían: mira, tú no tienes nada preocupante, nada extraño. Lo único así medio raro es un quiste en el ovario izquierdo, un mioma, que es como un tumor benigno en el útero, pero no son tan grandes como para preocuparnos. Pero ya les digo, los síntomas se estaban empeorando cada vez más. Y bueno, pues yo, por lo que me habían dicho que no lo veían tan grave por tamaño, yo sé que muchas de ustedes que me están escuchando han pasado por esto porque me lo han comentado, y los médicos también me sonaban muy despreocupados porque tanto como ustedes que han pasado por eso, como los médicos que han visto tantos casos,
un tumor, perdón, un quiste en un ovario de unos 4 o 5 centímetros como lo era el mío. No era tanto como otros casos de quistes de 10, 12, 15 centímetros, que estamos hablando pues ya de, no sé, una pelota de béisbol de pronto. Entonces yo también pensé que lo de la cirugía iba a ser algo un poco drástico, teniendo en cuenta que el quiste no era tan grande. Bueno, todo esto está pasando en abril y al mismo tiempo, paralelo a todo esto, comienzan a hablar nuestros líderes comienzan a hablar de la peregrinación del 2025. Comienzan a anunciar las fechas. Del 7 al 18 de julio, me acuerdo. Una peregrinación con un nombre que yo creo que nunca logramos pronunciarlo correctamente, pero era algo así como Koach. Y hablaba de esfuerzo y descanso alcanzado. Y yo le decía al Señor y le decía a mi esposo, yo quiero ir, yo necesito ir a eso. Porque además, o sea, físicamente no me sentía bien. Les digo, estaba en estado de dolor constante, que ni dormir podía, eso me tenía muy agotada. Y emocionalmente comencé a sentir el desánimo de qué me está pasando, por qué estoy así, si los médicos dicen que no tengo nada tan grave, entonces, porque hay tantas cosas que están comenzando a funcionar raro dentro de mí. Yo tengo 2 niños, no son 2 bebés, son niños, tampoco son muy grandes, pero son 2 niños que están acostumbrados a tener una mamá presente y una mamá activa. Entonces, claro, ellos se daban cuenta que ya la mamá pasaba más tiempo sentada, que me cansaba, les decía, espérense, denme unos minutos. Había mucho en juego, entonces mi esposo me dijo, no, sí, vámonos para Israel. Y yo todo el tiempo le decía a mi esposo, yo sé que desde Sion viene mi sanidad. En Jerusalén está la sanidad. Yo estoy confiada, yo creo en el Señor. Esa es la tierra de las promesas, de los milagros. Entonces mi esposo, que también tiene así un espíritu aventurero, no parece, pero no se imaginan lo arriesgado que puede llegar a ser. Entonces me dijo, ya, revisé fechas, revisé las millas de viajero, millas de viaje, y nos alcanza para irnos. Y yo le dije, bueno, y para regresarnos, o sea, nos vamos y que nos quedamos a vivir en Israel. Entonces me dijo, no, ahí vamos viendo. Bueno, revisamos esos 2 días, ese fin de semana, me acuerdo el tema de fechas, pasajes. Me dijo, la tengo. Tenemos millas suficientes para ir y volver. Entonces yo le dije, bueno, listo, de una. Me dijo, lo único es que para las millas que tenemos, no podemos hacerlo en las fechas exactas de la peregrinación. Tenemos que irnos un poquito antes y venirnos un poquito después. Ese poquito antes era el 5 de julio, 2 días antes de que la peregrinación comenzara, y regresarnos el 24 de julio, 6 días después de que la peregrinación terminara. Entonces yo le dije, pero ¿y qué vamos a hacer 6 días allá, nosotros 4 solos? ¿Qué vamos a hacer? Entre esas oradas y buscar soluciones, aparece una amiga, una ex compañera mía de escuela, de primaria, que no veía hace muchos años, que por cosas de la vida está casada con un griego y vive en Grecia hace yo no sé cuántos años. Apareció en escena y dice, vénganse para acá, después de Israel se vienen para acá. Entonces teníamos las vacaciones soñadas, el paseo estaba perfecto. Íbamos a Israel, rematábamos en Grecia, o sea, no podíamos ser más exquisitos en toda esta aventura. Pero a la par de todo esto, estoy hablando de abril todavía, estamos en el mes de abril, a la par de todo esto, pues yo tenía mis noches en vela, porque como les digo, el dolor, el malestar incrementaba día con día. Yo le decía al Señor en mis devocionales, en mis conversaciones privadas con Él, le decía, Padre, yo confío en ti. Yo sé y estoy segura que mi sanidad viene de Sion. Yo sé que esa es la tierra de los milagros. Y yo tengo siento algo extraño en mi corazón, pero algo muy bonito.
por esos días la líder Viviana estaba haciendo las reuniones virtuales de los peregrinos y compartió varios versículos y hubo algunos que me quedaron me quedaron sonando demasiado y los seguí estudiando y uno me llevó a otro y ahí vino mi primera promesa que la quiero compartir con ustedes. Y dice en Zacarías capítulo 8 versículo 2, dice: mi amor por el monte Sión es intenso y ferviente, me consume la pasión por Jerusalén. Yo dije, ya, esto es lo que yo le dije a mi esposo, esto es lo que yo estoy sintiendo, nos vamos tranquilos. Pero teníamos que enfrentar una realidad que terminó en dos realidades. Yo estaba muy mal. No hay manera de explicarlo, pero yo estaba muy mal físicamente. Y nos sentamos mi esposo y yo y dijimos, o sea, te vas así, me voy así a media marcha, a media máquina, adolorida, sin saber en qué va a terminar esto, no sé, o sea, con muchas dudas, con mucho temor de no poder disfrutar una peregrinación, o estaba el tema de la cirugía. Entonces, en unas conversaciones con mi doctora estaba claro que la cirugía requería 6 semanas de recuperación postoperatoria. Entonces yo saqué cuentas y yo dije, no, tengo el tiempo exacto, me opero, me recupero y me voy tranquila a mi peregrinación. Aceleramos el tema, por supuesto teníamos la cadena de oración de Colombia, de Houston, yo vivo en Houston, mis niños orando para que todo siguiera saliendo bien. Y no se me olvida la fecha exacta, varias fechas exactas, el 30 de abril, esa mañana, bueno, mis hijos se fueron a la escuela, mi esposo se fue al trabajo y yo me fui a la cama. No me podía mover del dolor, la cosa era, o sea, estaba muy mal. Como había estado previamente en citas médicas, pues necesitaba, entre todos los especialistas que pedí cita, pues había pedido también nuevamente cita con mi ginecóloga a principios de abril y me la habían dado para finales de mayo. Porque pensábamos que pues no íbamos a llegar a tanto, pero el 30 de abril, les digo, no me podía ni mover. Contacté a la oficina de mi doctora, le dije al asistente, yo no puedo esperar hasta finales de mayo. Yo me siento extremadamente mal, yo necesito que me operen mañana si es posible. Me llamaron esa misma tarde, me dijeron, véngase mañana, 1 de mayo, a las 8:30 de la mañana, a la oficina para hablar de esos detalles de la operación. Fui, la doctora me dijo, bueno, creo que esta es la mejor opción para ti porque ya tú lo que tienes es una endometriosis sumado a las otras cosas que mencioné y no vale la pena que tú sigas viviendo con este dolor. Revisamos todos los detalles, el plan quirúrgico. Ella me dijo, mira, la histerectomía es, bueno, remover el útero y yo voy por el quiste. Si hay suficiente tejido ovárico que salvar, te dejo el ovario. Pero si no, me toca removerlo también. Y yo, bueno, no quiero que pase eso, pero si va a pasar, si va a ser lo mejor, ok. Bueno, hablamos del papeleo, los exámenes prequirúrgicos que tenía que realizarme durante las siguientes semanas. Y me dijo, lo único es que ahora mismo no hay quirófano disponible. Normalmente estas cirugías se programan y hay fecha como para 2 semanas después de esta cita. Entonces yo le dije, no, yo no me puedo esperar 2 semanas. De pronto me dijo a finales de mayo, principios de junio, y yo, no me dan las cuentas, yo necesito que me operen la otra semana. Entonces me dijo, mira, voy a decirle a mi asistente que esté pendiente, que te ponga en lista de espera urgente, que si hay fechas en la otra sede del hospital que queda mucho más lejos, pero no me comprometo, no te puedo prometer nada. Y yo le insistía, es que yo tengo un viaje en julio. Y es un viaje donde voy a caminar bastante, donde va a ser un calor de desierto. Yo necesito estar bien para la primera semana de julio. Me dijo, sí, por eso vamos a hacer todo lo posible. Bueno, oramos más, clamamos más. Eso fue el 1 de mayo.
Y en esos días en el devocional el Señor, pues yo les digo mis conversaciones privadas con Él, mis audiencias privadas con el Señor, yo le decía: Padre, el amor por Sión me quema, es ferviente y me apasiona, y yo sé que mi sanidad viene desde Sión. Parte de mi sanidad del proceso, estemos claros, es precisamente aprovechar todas las ayudas médicas que tenemos a la mano, ¿no? Entonces, oramos todos, y en un devocional el Señor me habla tan clarito en Jueces 4. Rápidamente, el libro de Jueces habla de los líderes gobernantes del pueblo de Dios antes de los reyes, antes de que Israel tuviera reyes. Entonces, pero en el capítulo 4 de Jueces habla de una mujer que fue la única juez, o sea, jueza, profetiza, dice la Biblia, del pueblo de Israel en ese momento, que estaban en guerra, como cosa rara, y el capitán del ejército de los enemigos era un capitán temido por todos, que se llamaba Sísara. Esta mujer se llamaba Débora, y este versículo donde el Señor me habló con mucha claridad, el versículo 14, yo diciéndole: Señor, yo necesito que la operación se dé cuanto antes para yo poderme recuperar, para poder disfrutar de tu tierra. Y en Jueces 4:14, Débora le está hablando al capitán del ejército de ella, del pueblo de Israel, diciéndole lo que el Señor le dijo. Y dice así: prepárate, hoy es el día en que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante de ti. A mí el corazón se me estremeció con mucha emoción, y comencé a buscar ese versículo en varias versiones, y cada una era mejor que la otra. En una versión dice: en marcha, que hoy Dios te dará la victoria, y Dios mismo va al frente de tu ejército. Y una tercera versión que me encantó dice: a la carga, en este mismo día Dios te ha dado la victoria. ¿Acaso Dios no va marchando delante de ti? Eso fue como el 4 o el 5 de mayo. El 6 de mayo, a las 8 de la mañana, me llaman de la oficina de mi doctora a decirme que se desocupó un quirófano, que alguien canceló una cirugía para el 14 de mayo, que me fuera ya a la oficina, al consultorio, porque había que llenar papeles y todos los prequirúrgicos había que hacerlos en tiempo récord, porque ya no teníamos semanas, sino cuestión de 5 o 6 días más o menos. Bueno, me fui para allá enseguida, hablamos otra vez del plan quirúrgico que iba a consistir. Fue una intervención laparoscópica, es decir, no tuvieron que abrirme como tal, sino desde afuera, con una cirugía, fue una cirugía robótica, o sea, toda la tecnología del caso. Y cuando ya me voy, yo tengo esta doctora hace muchos años, que además es buenísima, pero siempre yo he mantenido mi relación con ella de paciente-doctor, nada de cosas, no compartimos cosas personales. Y cuando ya me voy, le di las gracias, él me dijo: bueno, nos vemos el 14 de mayo. Ella me dijo: María, esto es muy raro que pase. De hecho, esto nunca pasa, me dijo. Que alguien cancele una cirugía es muy extraño. Y ahí sí ya yo bajé la cortina límite de lo personal y lo profesional, y le dije: doctora, usted no sabe cuánta gente está orando por mí, en cuántos países. Ahora mismo, le dije, yo soy la hija favorita de Dios. Y ella me dijo: no, es que no me queda duda, lo estoy viendo. Entonces yo dije: esta mujer es creyente, punto positivo, me sirve. Llegó, bueno, mi mamá le tocó viajar de Colombia a Houston porque parte del posoperatorio yo no podía alzar peso. Me acuerdo que ella me dijo, ella alzó su teclado en su computador, me dijo: si tú no puedes alzar esto así, con estos dedos, no puedes hacer nada de un peso superior. O sea, a ese nivel tienes que cuidarte con el tema de hacer peso en tu recuperación, pero sí, mantente caminando, muévete de vez en cuando, 20 pasos, 30 pasos, 50 pasos, bueno, vas incrementando. Entonces mi mamá tuvo que viajar para encargarse
de la parte más importante de una casa, que yo creo que las mujeres saben cuál es, la cocina. Yo le dije, mami, no importa si se cae el mugre del techo de las paredes, pero que mis niños y mi esposo estén bien alimentados. Entonces, bueno, mi mamá viajó a apoyarme con todo. El 14 de mayo fue mi cirugía. Yo nunca había tenido una cirugía en mi vida. La única 2 veces que había estado en un hospital fue cuando tuve a mis 2 hijos, y los tuve pues, por donde Dios manda, por donde Dios sugiere, por lo menos. Y yo seguía contando, ¿no? Las 6 semanas de recuperación, y yo sí me dan, perfecto, me dan apenas para la peregrinación. Todo salió súper bien. Yo nunca había estado anestesiada en mi vida. Yo creo que duré como una semana con la anestesia todavía. Cuando abrí los ojos, bueno, vi a mi esposo. Lo primero que le pregunté fue, ¿y el ovario? Me dijo, no, el ovario tuvieron que removerlo, pero todo salió bien. Yo dije, bueno, lástima, pero todavía me queda un ovario. Entonces, todo siguió bien, la recuperación. Yo tenía ya programada mi cita para las 2 semanas postoperatoria, que es lo normal, 2 semanas, 4 semanas y 6 semanas de citas de control. Fue el 29 de mayo, mi esposo me esperó afuera, yo entré, saludé, pues yo no quedé adolorida, pero pues hay una inflamación, una incomodidad, caminando como así, Luis Fonsi, despacito, porque estaba inflamada. Entonces, bueno, entré, saludé, y me dice, bueno, María, antes de revisarte cicatrices, de saber cómo estás, yo quiero que revisemos todo lo que pasó en tu cirugía. Y yo, todo lo que pasó, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Me dice, bueno, primero que todo quiero que sepas que ningún examen que te hicieron mostraba o se acercaba a la realidad de lo que estaba pasando dentro de ti. Quiero que sepas que la endometriosis, ningún quiste de ningún 4 o 5 centímetros que te habían dicho. Tú tenías una masa que iba creciendo y creciendo. Bueno, me señalo aquí porque era del lado aquí izquierdo. Ese tejido del quiste que iba creciendo se juntó con el tejido de la endometriosis. Ellos tienen un término que conocí que se llama adherencias. Eso creció, se mezcló, comenzó a pegarse a otros órganos. Me dijo, tienes unos canales que van de tu vejiga al riñón y estaban siendo encapsulados por esa masa. También se te estaba pegando demasiado al intestino. Eso explica por qué yo dije ahorita mis síntomas de la digestión alterada, de la frecuencia urinaria. Yo tenía un alien ahí adentro, un extraterrestre, una masa. Me dijo, yo no quiero ni imaginarme la intensidad del dolor por el que tú estabas pasando. O sea, es más, yo no entiendo tú cómo soportaste tanto dolor durante tanto tiempo. Tenías que estar brutalmente adolorida. Y ella me hablaba y yo no daba para responder. Yo estaba escuchándole y yo, ¿en qué momento me pasó todo esto a mí? Me dice, en medio del procedimiento, me tocó llamar a, yo no sé quién, me dijo un nombre que no recuerdo, que es amigo mío, que es una eminencia en gastroenterología, es un gastroenterólogo. Y también a yo no sé quién más, que también es amigo mío y es una eminencia, un urólogo, para que bajaran, porque yo sabía que estaban ahí, tenían diferentes procedimientos, bajaran al quirófano y me ayudaran. Entonces yo ahí sí le interrumpí y le dije, pero ¿cómo así? O sea, me cortaron órganos. Me dijo, no, para nada. No te cortaron, o sea, no, sino que como yo tenía que ir cortando todo lo que estaba pegado a tus otros órganos, ellos que eran expertos en el tema de gastroenterología y urología, me iban indicando, ok, corta desde arriba, o a veces tenía que mover un poco intestinos para hacer espacio. Pero quiero que sepas, me dijo, que la cirugía fue un éxito, todo salió muy bien.
pero yo creo que es el procedimiento más complejo y más difícil que he tenido en mi carrera profesional. Yo no daba para responder. Bueno, le di las gracias por todo, nos vemos en la siguiente cita en 15 días. Ya en la noche, que como que caí en cuenta, procesé todo, yo me arrodillé y le dije: Señor, gracias, gracias por tu misericordia. O sea, justamente ese día, a esa hora, en ese lugar, estaban dos personas que eran eminencias en esos dos campos que se necesitaban y que además son amiguitos, compadres de mi doctora, y pudieron ayudarla a solucionar algo. Bueno, a solucionar no, pero pudieron ayudarla. Y me di cuenta en ese momento, mi doctora no es cualquier doctora, tiene que ser también muy importante en su área, porque dos eminencias no le contestan el teléfono a cualquiera. Tienen, o sea, una eminencia con otra eminencia y otra eminencia, pues son amigos los tres. Y como decimos en mi tierra, de chévere, bajaron a hacerle el favor de ayudarla, de acompañarla en esa parte de la cirugía. Yo le decía a mi esposo y le decía a mi mamá: esto no es más sino la gracia inmerecida de Dios. Pero, me dijo la doctora, la recuperación va a ser un poco más lenta por tus suturas internas. Entonces yo le pregunté, en ese momento le pregunté: o sea que yo tengo más suturas de lo que normalmente hubiese tenido una histerectomía normal. Me dijo: muchas no, muchísimas. Tú tienes muchas suturas internas, síguete cuidando que vas muy bien. Llegó junio y bueno, la cosa en Medio Oriente se complicó bastante. Pero yo, como la selección Colombia, con la fe intacta, yo me estaba cuidando, estaba consumiendo todos los alimentos que me recomendaban que eran alto contenido de no sé qué nutrientes para acelerar la cicatrización, tomando té caliente de hierbas que me habían mandado también. La gente, pues obviamente muy pendiente. Otra gente, pues fuera de mi entorno, de la iglesia, opinaban, los que sabían, y de verdad se van a ir, y ya vieron cómo está eso por allá. Las aerolíneas comenzaron a mandar mensajes, se están cancelando los vuelos. Bueno, a mitad de junio, que fue, me acuerdo, el Día del Padre, fue la primera vez que mi esposo me dijo: estoy preocupado porque vamos a ir con los niños. Y yo le respondí: mi amor, como la promesa que me dio el Señor. Mi amor por el monte Sión es fuerte, es ferviente, es apasionado. El Señor no nos va a llevar a perecer. El Señor no nos va a llevar para que no volvamos. El Señor no nos va a llevar para que no vengamos a contar testimonios y maravillas. Esperemos. Ya para como el 20 de junio más o menos, ya estaba claro que la peregrinación se había cancelado, o se iba a cancelar, no recuerdo bien. Todos vivimos nuestro duelo. Mis niños, que habían estado orando por tanto tiempo, también pues lloraron cuando les dimos la noticia. Sabemos que fue una decisión difícil, pero pues es la decisión que nos convenía a todos. Pero yo seguía meditando en todas estas cosas, en las promesas, en mis conversaciones, en mis audiencias privadas con el Señor. Yo le decía: Padre, yo nunca te cuestiono, yo no te pregunto. Es muy extraño que yo le diga por qué, Señor. Pero esa vez le dije: ¿qué pasó? O sea, todo esto, aceleramos todo esto, vimos grandes milagros, y tu respuesta para ir a Israel, ¿qué pasó? Y me entró la duda, dije: ¿será que yo no estoy? El Señor sabía que no estoy sanando como debe ser. ¿Será que mi recuperación se va a demorar muchísimo más? Y por eso el Señor no permitió que fuéramos. Yo dije: no, el Señor no así no es el Señor. Y en esas, otra vez en el devocional, no me acuerdo la fecha exactamente, pero creo que fue como en 22, 23 de junio más o menos, otra vez el Señor me responde, pero esta vez en Marcos, en el libro de Marcos capítulo 5, del 21 al 42, hay dos historias que hemos escuchado mucho o hemos leído varias veces, que es la mujer con el flujo de sangre y la hija de Jairo.
Ambas son historias de sanidad física. Me llamó muchísimo la atención con la mujer del flujo de sangre. Yo no tenía un flujo de sangre, pero sí había cada tanto pues una incomodidad parecido a lo que estaba. No dice si, la Biblia no dice si la mujer vivía adolorida, pero sí dice que vivía adolorida de los tratamientos drásticos que le brindaban los médicos de la época. Y bueno, está la hija de Jairo. Jairo era un líder de la sinagoga que fue a buscar a Jesús en ese momento a decirle: mi hija está muy enferma, se va a morir, ven, imponle las manos o háblale para que ella no se muera. En ese caminar hacia la casa de Jairo, Jesús dice: bueno, sentí que un poder salió de mí, y era esta mujer que después dijo: yo en mi fe dije, si yo toco así sea un pedacito de la ropa, de la túnica de Jesús, voy a ser sana. Cuando ella le explica esto a Jesús, la respuesta que Jesús le da fue una respuesta otra vez para mí. Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. La volví a buscar en otras versiones y cada una era mejor que la otra. En una versión decía: Jesús le dijo: hija, tomaste un riesgo de fe y ahora estás sanada. Vive bien, vive bendecida, estás sana. Y en la tercera que me gustó dice: Jesús le dijo: hija, has sido sanada porque confiaste en Dios. Vete tranquila. Ese fue el versículo 34. Y se mejora la cosa cuando Jesús llega donde Jairo, va caminando para la casa de Jairo. Llegan unas personas a decirle: ya la niña se murió, ¿ya qué? Y Jesús, dice el versículo 36, Jesús oyó lo que le decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. En otra versión dice: no los escuches a ellos, solo confía en mí. Y en otra versión dice: no tengas miedo, solamente confía. Entonces, familia, para mí, ahí dejé de preguntarme nada. Esas fueron mis respuestas. Mi alma quedó satisfecha. El 1 de julio fue mi último control de postquirúrgico y todo súper bien, gracias a Dios. Y como el Señor sabía exactamente lo que necesitaba mi alma, lo que necesitaba mi familia, se inventó. Curiosamente, mi esposo no tiene que viajar mucho por trabajo, pero este año ha viajado bastante. Y en esas vacaciones había cuadrado todo, en estas vacaciones, este verano acá, había cuadrado todo para que no tuviera que viajar, y mi mamá ya se había regresado a Colombia para estar conmigo, con los niños. Todavía pues yo tenía que seguir con cuidados mínimos, pero estaba obviamente mucho más, tenía más movilidad, estaba más segura en mis movimientos, había retomado pues las actividades de la casa, de los niños. Y le salió un viaje a mi esposo cuando habíamos pensado que no iba a viajar durante ese verano. Y él me dijo: mira, es un viaje, son varios viajes, vámonos los cuatro. Vámonos los cuatro y así estamos juntos, y mientras yo trabajo, pues ustedes ven qué hacen. Y nos fuimos los cuatro de viaje. Un viaje que inicialmente iba a ser 10 días, 2 o 3 ciudades. Bueno, este viaje, para hacerles el cuento más corto, terminó en un viaje mitad programado, mitad improvisado, de 23 días. Visitamos más de 10 ciudades aquí en Estados Unidos, estoy hablando. En un punto del recorrido, no sé si recuerdan que cuando íbamos para Grecia y me iba a ver con una amiga, una ex compañera de mis años de colegio, en un punto del recorrido apareció otra amiga de mis años de colegio que tenía 25 años que no la veía, y me pude encontrar con ella. O sea, el Señor me dio, no nada parecido a una ida a Israel, pero nos dio lo que estábamos buscando. Paseamos, disfrutamos, conocimos, mi alma se reanimó, ya yo estaba bien, caminamos demasiado, caminamos muchísimo, me di cuenta que mi recuperación había sido exitosa. En algunos lugares hacía muchísimo calor también, cansados pero felices. Ese tipo de cansancio que no agota, sino que anima. Entonces, familia, yo creo que fui sana porque creí, porque me apasioné fervientemente amando lo que Dios ama. Y lo que Dios ama
es Israel. Me bastó creer que algo que agrada a Dios pasaría para recibir todas estas bondades de parte del Señor. Entonces, ese es el testimonio que quería compartir con ustedes. Dos ideas que quiero dejar como enseñanza. Uno, la cadena de oración, las guerreras de oración, se merecen todo de nosotros. Sí funcionan las oraciones, no dejen de usar la cadena de oración. Y dos, a las mujeres, por favor, estén muy pendientes de su salud femenina. No descuiden los síntomas, no descuiden sus chequeos anuales o regulares. Y eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Dios les bendiga.